adorando a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias porque hace más de 2000 años Él vino a esta tierra a nacer y a traer las buenas nuevas de salvación. Damos la gloria al Señor y vamos a entrar en el tiempo de la palabra de Dios. El tema de este sermón es: ha nacido el Salvador. No ha nacido un Salvador, sino ha nacido el Salvador. O sea que hay solo un Salvador, es el único y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a estar ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso del 1 al 7, dice la palabra de Dios: sucedió en aquellos días que se emitió un edicto de César Augusto para que se levantara un censo de toda nación bajo su dominio. Se levantó este primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria, y acudieron a registrarse cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, pues él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse ahí junto con María, desposada con él, quien estaba embarazada. Aconteció pues que mientras se encontraban ahí, se cumplieron los días para que ella diera luz, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían dónde alojarse. Oremos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor Todopoderoso. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, y que no sea solamente una celebración más, Señor, sino que sea la celebración de tu nacimiento, Señor, la celebración tuya, Señor, y que tu Espíritu Santo toque los corazones de cada uno de nosotros, toque los corazones de aquellas personas que no han alcanzado salvación, Señor, y que en este día las buenas nuevas de salvación lleguen a aquellos que no han alcanzado, y a los que ya estamos dentro de esta salvación, esas buenas nuevas nos puedan traer gozo, alegría, reconfortamiento si estamos pasando por prueba, esperanza, Señor, porque vendrás por segunda ocasión. A ti te damos la gloria, te damos la alabanza y te damos toda nuestra adoración. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Quiero hablar un poco del contexto histórico del nacimiento de Jesús. El evangelista Lucas nos da algunas fechas, algunos personajes de la historia en el tiempo en que Jesús nació. Entonces, la historia del nacimiento de Jesús comenzó durante el reinado de uno de los hombres más notables de la historia antigua. Este hombre nació con el nombre de Octavio, el nombre de su padre. Su abuela era hermana de Julio César, y siendo un hombre joven y talentoso, Octavio llegó a la atención de su tío abuelo Julio César. Y Julio César finalmente adoptó a Octavio como su hijo y se hizo su heredero oficial en el año 45 antes de Cristo. Al año siguiente, Julio César fue asesinado, y Octavio se unió con dos personas, Marco Antonio y Lépido, para dividir el dominio de Roma de tres maneras. Durante décadas, todo el mundo mediterráneo se llenó de guerras y violencia, y ahora bajo el triunvirato se puso mucho peor. Hubo años de combates brutales, sangrientos, por el poder, el dinero en Roma y las provincias. Octavio y Antonio pronto sacaron a Lépido, a pesar de que su hermana se casó con Antonio. Durante 13 años, Octavio y Antonio existieron juntos como rivales hasta el año 31 antes de Cristo. Durante un año, sus enormes ejércitos se reunieron y se posicionaron, pero Octavio tenía la mejor estrategia y los barcos más móviles, y derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y la reina Cleopatra en la batalla de Actium.
Ahora Octavio era el único gobernante del mundo romano y tomó el título de Augusto César. Durante décadas, el mundo en el que Augusto vivió y Jesús nacería, el mundo de la cuenca mediterránea, fue destruido por la guerra, la destrucción, la brutalidad y la inmoralidad. La península lujuriosa se desgastó con 20 años de guerra civil. Sus granjas habían sido descuidadas, sus ciudades habían sido saqueadas y asediadas, gran parte de su riqueza había sido robada o destruida. La administración y protección ya no existían. Los ladrones hacían de cada calle y la hacían insegura en la noche. Bandoleros recorrían las calles secuestrando a los viajeros y vendiéndolos a la esclavitud. El comercio disminuyó, la inversión paró, las tasas de interés aumentaron, los valores de propiedad disminuyeron, los morales que habían sido aflojados por la riqueza y el lujo no se habían mejorado por la miseria y el caos. Porque pocas condiciones son más desmoralizantes que la pobreza que viene después de la riqueza. Roma estaba llena de hombres que habían perdido su base económica, su estabilidad moral, soldados que habían probado la aventura y habían aprendido a matar, ciudadanos que habían visto sus ahorros consumidos en impuestos y la inflación de la guerra, esperando vacuamente a que regresara la marea para volver a la riqueza. Las mujeres confundidas con la libertad, multiplicando divorcios, abortos y adulterios. Jesús nació en el reinado de Augusto. Después de un largo periodo de guerras que arrasaron el Mediterráneo y sus costas, se había logrado la única política y el imperio romano, se había logrado la unidad política y el imperio romano se había vuelto más o menos coexistente con la cuenca mediterránea. Augusto fue el primer emperador y gobernó sobre la base de los cimientos de su tío. Julio César trajo la paz y bajo el disfraz de ciudadano principal de una república restaurada, gobernó el reino que durante varias generaciones Roma había estado construyendo. La paz interna y el orden que Augusto logró perduraron con interrupciones ocasionales durante aproximadamente 2 siglos. Nunca antes todas las orillas del Mediterráneo habían estado bajo una sola regla y nunca habían gozado de tal prosperidad. La Pax Romana, que le llamaban la paz romana, pero con X, eso lo puse por ahí en un escrito de una exégesis. La Pax Romana hizo para la difusión de ideas y religiones sobre el área donde prevaleció. La Pax Romana, el emperador la traía a su pueblo a través de la espada y del sufrimiento. Pero tan grande como fue Augusto César, no era más que un hombre. Y el hombre que trajo las respuestas también tomó un precio caro. Fíjense, durante cientos y cientos de años Roma se enorgulleció de ser una república, una nación gobernada por leyes, no por ningún hombre. La idea de que ningún hombre estaba por encima de la ley, y el Senado romano y el ejército y varios líderes políticos vivían juntos en un arreglo a veces difícil. Ahora Octavio cambiaría todo eso en el año 27 antes de Cristo. Él arregló que el Senado romano le diera el título de Augusto, que significa exaltado y sagrado. Ahora Roma no era una república regida por las leyes, sino que era un imperio gobernado por un emperador. El primer emperador de Roma era el mismo Augusto César. Esto dice algo importante sobre el mundo en el que nació Jesús, mis amados hermanos. Es el contexto que se vivió
años antes de que naciera Jesús y en el tiempo que nació Jesús. Era un mundo hambriento de un Salvador, un mundo que vivía en el reinado de un Salvador político, Augusto César. Pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Dice la palabra que iban todos para ser empadronados. Iban todos para ser empadronados. Fíjese bien, un solo hombre en el palacio de Roma dio una orden y el mundo entero respondió. Es probable que hasta ese momento nunca haya habido un hombre con poder sobre más vidas que Augusto César. Pero Augusto no era realmente poderoso en absoluto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 10 y 11, Jesús se enfrentó a otro romano quien creía que era poderoso. Y este hombre era Pilato. Y dice la palabra que entonces Pilato le dijo: ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para liberarte? Y Jesús le respondió: no podrías tener ningún poder contra mí a menos que te lo hubiera dado de arriba. ¿Qué nos dio a entender Jesús en ese momento? Que Dios es el que da el poder. El mismo principio se aplicó a Augusto César. Cualquier poder que tuviera era poder dado por Dios. Mientras se sentó en su palacio e hizo su decreto, pensó que era el ejercicio supremo de su voluntad, la flexión máxima de su músculo, pero él era solo un instrumento en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que el Mesías nacería en Belén. Dice Miqueas 5:2. Dios había prometido, y lo que Dios promete lo cumple, hermanos. Dice el Señor Jesucristo que no va a faltar ni una tilde, ni una jota, ni una coma, ni un punto, de que se cumpla todo lo que Dios ha previsto para esta humanidad. Entonces, si Dios había prometido, entonces Dios tenía que hacer que sucediera eso. Y esa promesa que Dios había dado sería cumplida. Entonces, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede llevar a una pareja joven de Nazaret a Belén cuando ellos no tenían la intención de viajar de ninguna manera? Ella estaba embarazada, pero entonces para Dios fue sencillo. Dios movió el corazón de Augusto para que hiciera ese edicto. Lo vemos a través de la historia bíblica, cómo Dios movía el corazón de los gobernadores, de los faraones, cómo Dios movía el corazón de los gobernantes para cumplir sus propósitos. También vemos que Augusto, a pesar de todos sus logros, como un hombre prominente, como un hombre que logró muchas hazañas, no podría ser la respuesta. Él no era el Salvador, aunque políticamente se le pudiera llamar como Salvador, pero no era él el Salvador que Dios tenía preparado. Dios le permitió a Augusto César elevarse hasta el inaudito poder humano por muchas razones. De alguna manera podemos ver a este hombre como un Juan el Bautista romano, preparando el camino para el nacimiento de Jesús. Al final de la historia, el que importa es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso se le conoce más en el mundo hoy? ¿O a quién se le conoce más en el mundo de hoy? ¿A Jesús o a Augusto? ¿Quién tiene un legado más duradero?
¿Quién partió la historia en antes y después con su llegada? Quería hablar de este contexto, hermanos, al lado de ese hombre prominente que existió en el tiempo de Jesús, para ver cómo Jesús es único, cómo la llegada del Salvador, como lo dice el título de este sermón, ha nacido el Salvador. Dice la palabra de Dios, verso 4 al 7, dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. Y en el verso 8, hermanos, nos dice que había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice que en ese momento, verso 9, he aquí se les presentó un ángel de Dios, y la gloria de Yahvé, dice esta versión, resplandeció sobre ellos, y les sobrevino un gran temor. Se les presentó. Gracias. Se les presentó de repente un ángel del Señor. Imagínense los pastores apacentando ya en la noche sus ovejas, sus rebaños, durmiendo, descansando. Tal vez despertaban cuando escuchaban por ahí algún ruido, pero en ese momento se aparece un ángel y la gloria de Dios, la gloria de Yahvé resplandeció sobre ellos. Debe de haber sido algo impactante, interrumpiendo esa tranquilidad y oscura noche. Llegó la brillante presencia de un ángel y la gloria del Señor. El primer ángel trajo buenas nuevas, fíjese bien, que significa literalmente lo que significa el Evangelio, buenas nuevas que os ha nacido hoy. A estos pastores, quienes se consideraron como marginados sociales, fíjese, en aquel tiempo, estas personas, estos pastores de rebaños, tenían mala reputación, porque tenían una mala costumbre de confundir lo mío con lo tuyo. A medida que avanzaban por la tierra, eran considerados poco confiables y no se les permitía dar testimonio en los tribunales, no podían ir como testigos de algún asunto. Pero fueron los primeros que recibieron el anuncio, fueron los primeros evangelizados. Cuando el ángel les dice: les doy unas buenas nuevas, que os ha nacido hoy el Salvador del mundo. Les está presentando las buenas nuevas, porque eso es las buenas nuevas. La venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Un Salvador que era y es exactamente la necesidad de la humanidad. Era la necesidad para ese momento. Dios tenía preparado ese momento preciso para que el Salvador viniera a irrumpir, a entrar en la historia de la humanidad y a traer el mensaje de esperanza, el mensaje de parte de Dios, a traer la esperanza de la reconciliación de Dios con el ser humano. No necesitamos otro asesor, no necesitamos un reformador o un comité, sino un Salvador. Era lo que necesitaba la humanidad en aquel tiempo y es lo que necesita en este tiempo. Quise agregar
el contexto histórico porque lo vivimos en este tiempo. Vivimos la violencia, vivimos todo, la mayoría de las cosas que estuve hablando de la historia, del contexto histórico de Jesús, lo estamos viviendo. Entonces se necesita un Salvador. Dice que después del anuncio del ángel, era un ángel, apareció un grupo de ángeles, una multitud de huestes celestiales que proclamaban paz. El mundo necesitaba entonces y necesita ahora la paz que el Señor da. Dice el Señor, yo no os la doy como el mundo la da. No era la paz humana, no era la paz del mundo, es la paz de Jesucristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que sostiene a aquel que pone su fe en Jesucristo, una paz que viene de parte de Él, del único Salvador, del Salvador del mundo. Dice un comentarista que incluso los paganos del siglo I sintieron esta necesidad de paz y un Salvador. Dice que Epictetus, un escritor pagano del siglo I, expresó lo siguiente: aunque el emperador puede dar paz de guerra en tierra y mar, es incapaz de dar la paz de la pasión, el dolor y la envidia. No puede dar la paz de corazón, por lo cual el hombre anhela aún más que la paz externa. No hay ningún ser humano, no hay nadie que pueda darle paz a otro ser humano, excepto de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede dar una paz verdadera. Solamente Él es el Salvador. Solamente Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay. Hay un contraste entre la gloria angelical y el humilde Jesús naciendo en un pesebre. Hay un extremo de un lado a otro, y a Dios le encanta colocar su gloria en lugares improbables para que su gloria se muestre más claramente. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? La gloria siempre tiene que ser de Él. La excelencia del poder sea de Dios. Por eso Jesús vino a nacer en un pesebre, en medio de donde alimentaban a los animalitos ahí. Hay un contraste entre la gloria que se manifestó allá con los ángeles y cantos y un coro angelical, y acá estaba la humildad, pero acá estaba el poder. Acá estaba el ungido del Señor, irrumpiendo o llegando a esta tierra humildemente. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que Dios tenga toda la gloria para que tengamos la paz. Vamos a Tito. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios trae salvación. Usted no sale y consigue salvación. Esta llega a usted. Y si usted no ha alcanzado salvación, está llegando en este momento a su vida. Se ha manifestado a todos los hombres. Hay un evangelio de gracia para todos los hombres. Dios no tiene evangelio de gracia para algunos y un evangelio de ley o autojustificación para otros. Todos los hombres, hablando del género humano, encuentran salvación por la gracia de Dios. Ningún rango ni clase de tipo de humanidad
está fuera de la salvación o de la salvadora influencia de la gracia de Dios. Dice Tito también, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada. La gracia nos enseña a esperar y prepararnos para la esperanza bienaventurada. Esa esperanza no es el cielo o gloria, sino Jesús mismo, cara a cara, más cerca que nunca. Jesús vino a nacer a esta tierra hace más de 2000 años, pero vendrá por segunda ocasión, sin relación con el pecado. No vendrá como Salvador, vendrá como el esposo de la novia, de su iglesia, y vendrá en un momento inesperado. Yo le comentaba el domingo, precisamente las bodas judías eran así. Cuando el novio venía por la esposa ya, por la mujer que había desposado, venía en un día que no le avisaba y venía por ella y se la llevaba. Ya el festejo ya se había dado, pero un año después venía y se la llevaba, y el Señor vendrá por su iglesia ya desposada en un momento inesperado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aguardando indica que los cristianos deberíamos vivir esperando activamente el regreso de Jesús. Debe de ser preciado para los cristianos considerar que Él vino la primera vez a salvar el alma del hombre. Vendrá en segunda vez para resucitar el cuerpo. Vendrá por su iglesia. Vino la primera vez para salvar al individuo. Vendrá por segunda vez para llevarse a los suyos. Él vino la primera vez a una crucifixión. Él vendrá una segunda vez a una coronación. Él vino la primera vez a una cruz. Él vendrá una segunda vez a un trono. Él vino la primera vez en humildad. Él vendrá una segunda vez en gloria. Él vino la primera vez y fue juzgado por el hombre. Él vendrá una segunda vez para juzgar a todos los hombres. Él vino la primera vez y compareció ante Pilato. Vendrá una segunda vez y Pilato comparecerá ante él. Ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Cómo se encuentra tu vida en este momento? Quiero decirte que ningún gobernante, político, presidente u hombre poderoso podrá dar y hacer lo que Cristo hace en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, en la vida del mundo. Transformar individuos, pueblos, naciones es solo labor de Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Solo Él es la salvación. Él es el Salvador. ¿Cómo se encuentra tu vida? Te pregunto nuevamente. Algunos podrán contestar que están pasando por oscuridad, como dice Isaías. Otros dirán que están bien, pero los unos y los otros saben que nada ni nadie ha suplido esa necesidad interior. Siempre falta ese algo, yo diría ese alguien, y es Jesús, el Salvador del mundo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, falta Cristo en tu vida, es lo que te hace falta. Es Él. Yo te lo aseguro, te lo garantizo, que si tú entregas tu vida a Cristo, tu vida será transformada y te darás cuenta que es lo que has andado buscando año tras año. Es a Él. No es otra cosa, no es otra persona, sino que es Jesús, el Hijo de Dios, al que precisamente festejamos este día. Él es tu Salvador y Él te anda buscando. Ábrele tu corazón. Quiero hacer una oración antes de cerrar
antes de cerrar, quiero que cierres tus ojos y le digas conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, reconozco mis pecados, perdóname, Señor. Ven a mi vida, sé tú mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Enséñame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.